Y el domingo pasado nuestro pastor nos estaba compartiendo sobre cómo Dios habló a través de ángeles para avisarles a dos parejas que iban a ser un niño que iba a preparar el camino para el Mesías. La segunda pareja iban a recibir un bebé por medio del Espíritu Santo que iba a ser el Salvador del mundo. Y algo tan hermoso porque después, como nos estaba compartiendo el pastor, después de 400 años de silencio, Dios rompe ese silencio y habla a través o por medio de los ángeles a estas dos parejas. Y a mí en esta tarde, familia, me toca hablar sobre el nacimiento de Jesús. Vamos a estar en el capítulo 2 de Lucas, pero antes de eso quisiera compartirles el subtítulo que le puse al día de hoy. Le puse: la palabra de Dios es eterna y perfecta. ¿Por qué no me acompañas con una oración, por favor? Padre, te doy muchas gracias, Señor, por este hermoso domingo, Padre. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de poder alabarte a ti, Señor, a través de estas hermosas canciones, donde hemos podido sentir tu presencia, Padre. Aunque no somos perfectos, Señor, pero aún por medio de tu gracia, Señor, escuchas nuestro clamor, escuchas nuestra alabanza, Padre. Y te pido, Señor, que en esta tarde abras tú nuestro corazón para escucharte de ti, Señor, escuchar más de ti y aprender más de ti, y que podamos escuchar el mensaje que tú tienes preparados para nosotros, Padre. Te doy muchas gracias en nombre de Jesús. Amén. Entonces, como le decía, familia, el título de esta tarde: la palabra de Dios es eterna y perfecta. Lo que vamos a leer en los próximos versículos, sobre el nacimiento de Jesús, les quiero decir que no pasó por coincidencia. No pasó porque a Dios se le chispoteó y dijo: les voy a mandar un Salvador. No, familia. Dios ya tenía planeado, desde antes de crear todo, enviar a un Salvador por nosotros. Un plan perfecto de una salvación para el mundo entero. Dios ya lo tenía planeado, familia. Al Dios no se le salió fuera de control de que Adán y Eva pecaron y cayó el pecado dentro del humano. Dios ya sabía que iba a pasar, pero Dios ya sabía que tenía que enviar a su Hijo para salvarnos a ti y a mí. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. Efesios capítulo 1, 4 al 5 dice: en Él, en Jesús, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. Fíjate lo que sigue: por amor nos predestinó o nos eligió para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad. Entonces, desde antes de que Dios creara todo, Dios ya nos había escogido a ti y a mí por amor, por amor. Qué hermoso, familia, qué hermoso. Ahora, familia, ¿por qué no me acompañas o me das permiso de poder regresar 1000 años antes que naciera Jesús? Mira lo que va a pasar. Antes de que naciera Jesús, desde la caída del hombre hasta el nacimiento de Jesús, Dios había revelado a su pueblo Israel todo sobre el Mesías. Todo sobre el Mesías. Desde su nacimiento hasta su reinado eterno. Dios, a través de los profetas, les estaba comunicando a su pueblo de Israel que iba a venir un rey, iba a venir un Mesías, iba a venir un Salvador. Entonces Dios, desde el punto que cae Adán y Eva, Dios les había prometido un Salvador. Pero en esta tarde nos vamos a ubicar en el nacimiento de Jesús y las profecías o promesas que Dios había dejado a su pueblo de Israel. Acompáñame por favor a Isaías capítulo 7, versículo 14. Mira lo que dice el profeta Isaías: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Familia, ¿qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. De ahí les puse en hebreo, por si quieren tomarle foto.
Segunda cosa, Miqueas capítulo 5, versículo 12, vamos a ver el nacimiento o el lugar donde va a nacer este Mesías. Miqueas capítulo 5, versículo 12 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti, o sea, de Belén, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces este Mesías iba a nacer en Belén. Ahora familia, ¿por qué el Mesías iba a nacer en Belén? Porque porque su descendencia viene del rey David. Ahora, ¿dónde nació David, familia? En Belén. David nació en Belén. ¿Por qué es importante saber de dónde viene el Mesías o la descendencia del Mesías? ¿Por qué no me acompañas, por favor, a segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 13? ¿Por qué es importante nosotros saber la descendencia del Mesías? En estos dos versículos vamos a ver una promesa que Dios le dejó al rey David. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 13. Mira lo que dice Dios a David. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo, o sea Dios, levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. ¿El reino de quién? Del que va a salir de las entrañas de David. Versículo 13, él edificará casa a mi nombre y yo, Dios, afirmaré para siempre el trono de su reino. Hablando sobre el reino de David, del Mesías que va a ser eterno. Mira lo que dice también el profeta Isaías, capítulo 11, versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí era el padre de David y un vástago retoñará de sus raíces. Entonces era importante que la linaje viniera el Mesías del linaje de David. Y por último, familia, Isaías capítulo 9, versículo 6, dice el profeta Isaías, por cuanto un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces estamos mirando cómo Dios ha estado hablando a su pueblo acerca de este Salvador que va a venir. Por medio de estos versículos, familia, Dios les había avisado al pueblo de Israel sobre la futura llegada del Mesías. En el capítulo 2 de Lucas vamos a ver cómo Jesús cumple estas profecías o promesas. Y fíjate, lo interesante es que estas promesas fueron escritas alrededor de 1000 años antes de que naciera el Mesías, antes de que naciera Jesús. Qué interesante. Ahora sí, ¿por qué no me acompañas, por favor, a Lucas capítulo 1? Vamos a estar leyendo Lucas capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice, por esos días, Augusto César promulgó un edicto en el que ordenaba levantar un censo de todo el mundo. Versículo 2. Este primer censo se llevó a cabo cuando Quirino era gobernador de Siria, por lo que todos debían ir a su propio pueblo para inscribirse. Vamos a hacer una pausa aquí, familia. Les quiero compartir un dato curioso. ¿Quién es Augusto César? ¿Quién es? Recordemos que Lucas les está escribiendo a Teófilo. Teófilo era una persona que no era judío, era griego. Entonces Lucas está utilizando palabras griegas para que él pudiera entender lo que se estaba refiriendo. Entonces, ¿quién es Augusto César? Él es el primer emperador y fundador del Imperio Romano, que gobernó desde 27 antes de Cristo hasta el año 14 después del Cristo. Hijo adoptivo del famoso Julio César. Julio César era el dictador de los últimos años de la República Romana. Y les hago esta mención, ¿por qué? Porque miramos que las personas que nos aparecen en la Biblia son personas que realmente existieron. Donde nosotros podemos ir fuera de la Biblia, podemos ver la historia y podemos ver que estas personas realmente existieron. No son fábulas, no son historias que se inventó el hombre, sino que podemos identificar estas personas fuera de la Biblia que realmente existieron. Pero qué interesante que Lucas menciona este nombre para saber más o menos cuándo nació Jesús. Entonces Jesús nació entre
El año 27 antes de Cristo al año 14 después de Cristo. Seguimos, familia. El emperador de Roma hace un llamado para hacer un censo, donde este censo todos los de Israel tuvieron que regresar a la tierra donde ellos nacieron, y es por eso que en esta temporada había mucha gente, porque no nomás en Israel regresaron a sus tierras natales, sino que fuera de Israel, de África, de Italia, fueron otra vez a Israel. Entonces por eso miramos que hay mucha gente en Israel. Acompáñame por favor al versículo 4. Regresamos al texto, Lucas capítulo 2, versículo 4 dice: como José era descendiente de David y vivía en Nazaret, que era una ciudad de Galilea, tuvo que ir a Belén, la ciudad de David, que estaba en Judea, para inscribirse junto con María, que estaba desposada con él y se hallaba encinta. De Nazaret a Belén, familia, es alrededor de 150 kilómetros o 94 millas. Y ya me imagino a la pobre María viajar 94 millas en un Ferrari tal vez, ¿verdad? Ir allá hacia Belén, no en un burrito. ¿Qué tan difícil hubiera sido para María viajar 94 millas? Me imagino a ustedes, mujeres que han tenido el privilegio de estar embarazadas, que a veces el embarazo se pone un poco complicado, ¿verdad? Ahora imagínense subirse a un burrito y viajar 94 millas para ir a hacer un censo. Pero Dios ya lo tenía todo planeado, familia. Dios ya lo tenía todo planeado. Y ahora los siguientes dos versículos me encantaría que en sus Biblias pudieran subrayarlo, porque para mí es uno de los eventos más importantes que la humanidad tuvo. Y es el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús. Este nacimiento hace que las palabras de Dios sean eternas y perfectas. Este nacimiento de Jesús hace que se cumplan todas las promesas que hemos leído al principio de este estudio. Desde que van a ser de una virgen, el lugar de nacimiento en Belén, que viene del linaje de David, es el Mesías. Jesús es el Mesías. Mira versículos 6 y 7, mira lo que dice Lucas. Y mientras ellos se encontraban ahí, se cumplió el tiempo de que ella diera luz. Y ahí tuvo a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Esta palabra es interesante porque en griego es una palabra que define unas telas rotas, ¿verdad? No es un literal, unos huggies, ¿verdad? Es unas telas rotas que se las puso María. Y fíjate lo que hizo María. Y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en ese albergue. Y yo quisiera que me pusieran una imagen, por favor, la primera imagen. ¿Dónde nació Jesús? Bueno, no en esta cueva, pero en el primer siglo en Belén, normalmente las casas eran de 2 pisos. ¿Puedes ir a la anterior, por favor? Entonces la casa estaba arriba y aquí ellos aguardaban los animales. Y en esto cuidaban del frío, del calor, aquí cuidaban a los animalitos. Posiblemente Jesús nació en una de estas cuevas. Ahora, si me puedes la segunda imagen, por favor. El pesebre era esto. Pesebre en griego es una palabra donde significa donde comían los animales o tomaban agua en esta piedra. Entonces María puso al Mesías, porque no había lugar en las casas, lo puso ahí. Interesante, ¿verdad? Y ahora, familia, el rey nació en un pesebre hecho de piedra, como estamos mirando en la foto, donde se le daba de comer a los animales. Ahora, familia, tal vez nos preguntemos, si Jesús es rey, ¿por qué nació de una manera humilde? ¿Por qué nació así Jesús? Si nosotros estamos diciendo que Jesús es rey. Mira, esto se me hizo tan interesante, pastor. Jesús no necesitaba de demostrar que era rey. ¿Por qué? Aunque un día sabemos que Él va a regresar como un rey, eso lo sabemos. Pero en esta ocasión no era para demostrar que era rey. Él no ocupaba una cuna de oro. ¿Por qué? Porque todo fue creado por Él. Todo existe para Él y todo permanece en Él. Mira lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 16. Pablo dice, en Él, o sea, en Jesús, fue creado todo lo que hay en los cielos,
en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Qué hermoso, ¿verdad? Desde antes de la creación, Jesús ya era el Rey. Pero Él se humilló por ti y por mí, por amor, por amor. Jesús nos va a enseñar algo mucho mejor por medio de su nacimiento. Jesús nació, familia, para servir a todo el mundo, dando su vida por nosotros. Mira lo que dice Mateo capítulo 20, versículo 28. Imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús nació, familia, para restaurar lo que el primer hombre perdió. Mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 18. Así que, como la transgresión de un solo vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno solo vino la justificación de vida a todos los hombres. Jesús nació, familia, para traer la ley de Dios a nuestros corazones. Hebreos capítulo 10, versículo 16. Mira lo hermoso de esto. El Señor ha dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Gracias a Dios, hoy en día nosotros estamos aquí recibiendo su palabra y la podemos entender. Y cada uno de los que estamos aquí, cada vez que venimos un jueves, un domingo, escuchamos en casa, Dios nos habla de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Jesús nació, familia, para traer salvación y redención a toda la humanidad. Romanos capítulo 5, versículo 8 a 9 dice, pero Dios muestra su amor por nosotros en que, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de Él. Por eso Jesús nació, familia. Jesús nació para sanar a los enfermos, físicamente como espiritual. Jesús dice en Marcos, no son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Familia, el nacimiento de Dios es para todas estas hermosas cosas que Él hizo por nosotros por amor. Y yo creo que aquí posiblemente hemos tenido enfermedades físicas y Dios nos ha sanado con su gracia hermosa para testificar su nombre. Como también por dentro espiritualmente hemos estado enfermos, pero Jesús nos ha sanado. Gracias al Señor. Jesús nació, familia, porque nos amó primero. Porque Él nos amó primero, familia. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso de que podemos mirar su palabra y todo lo que Dios está hablando en el Antiguo Testamento se esté cumpliendo hoy con el nacimiento de Jesús. Un evento tan importante para todo el mundo en sí. Somos privilegiados, familia, porque Él nos amó primero. Es algo tan hermoso. Continuamos, familia, en el versículo 8 dice, Lucas capítulo 2, versículo 8. En esa misma región había pastores que pasaban la noche en el campo cuidando de sus rebaños. Allí un ángel del Señor se les apareció y el resplandor de la gloria del Señor los envolvió. Ellos se llenaron de temor, pero el ángel les dijo, no teman, que les traigo una buena noticia, que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Versículo 11. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Como les había mencionado, familia, nuestro pastor el domingo pasado nos dijo, después de 400 años, Dios quebró el silencio y habló. Ahora miramos cómo el Señor, por medio de este ángel, les habló a los pastores, a unos pastores. Por medio del ángel, Dios habla a estos pastores sobre el nacimiento
del Salvador. Y podemos ver, familia, cuando Dios habla, es muy claro y no te deja confundido. Miramos que cuando Dios habló a María, Dios fue muy claro en las instrucciones. Cuando Dios habló con Elizabeth por medio del ángel, fue muy específico. Ahora estamos mirando con los pastores, Dios está hablando con ellos por medio del ángel y es muy específico. Cuando Dios nos va a hablar a nuestras vidas, familia, Dios va a ser muy claro. Dios no te va a decir, oye Víctor, te quiero decir algo, pero espérame. Búscalo debajo de la almohada y vas a ver qué vas a encontrar y después de ahí te voy a decir qué hacer. No, familia, cuando Dios te va a hablar súper claro para que nosotros podamos entender lo que Él quiere decirnos. Y es lo que estamos viendo a través de esta historia, como Dios habla claro y no nos confunde, familia. Seguimos en el versículo 13. En ese momento apareció junto con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. Los ángeles alabando a Dios. ¿Por qué? Porque el Rey de Reyes había nacido. El Salvador había nacido. Versículo 15. Cuando los ángeles volvieron al cielo, los pastores dijeron unos a otros, vayamos a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y hallaron a María y a José, y el niño estaba acostado en el pesebre. Versículo 17. Y al ver al niño, contaron lo que se les había dicho acerca de él. Y familia, quiero ponerme un poco personal, porque estos versículos me hablaron mucho a mi vida personal. Porque miro a estos pastores cuidando las ovejas en el campo, solos con su soledad, y por medio de la gracia, Dios, por medio de un ángel, les da el evangelio. A estos pastores que tal vez en su tiempo, en la sociedad donde ellos vivían, los pastores no eran buenos vistos, porque se robaban una oveja de otro pastor y andaban peleándose por las ovejas. Pero aún así, Dios no hizo acepción de personas. Dios trajo gracia a estos pastores para escuchar del evangelio. Y es algo que se me hace tan interesante, porque de la misma manera yo no merecía escuchar el evangelio. ¿Por qué? Porque soy pecador y todavía soy pecador. Le digo a Yanel que yo soy un miserable insecto, pastor, delante de los ojos de Dios. Pero aún así, Dios tiene gracia de mí. Aún así, tiene gracia a todos los que estamos aquí. Aunque seamos pecadores, Jesús murió por nosotros. Jesús murió por nosotros. Y ahora, recordemos, había un silencio de 400 años. Posiblemente estos pastores nunca escucharon cómo era que a un profeta hablara por parte de ellos. Ellos estaban en el campo solos, pero aún así ellos escucharon lo que Dios tenía que decirles por medio de los ángeles, y ellos sin duda fueron a buscar a este rey. No dudaron, familia, no dudaron, sino que ellos enseguida fueron a buscar al Salvador. Fueron a buscar ese Salvador. Y eso hizo que me hiciera la siguiente pregunta. Ahora no se los voy a hacer a ustedes, ahora yo me la hice a mí mismo, ¿sí? La pregunta es, Víctor, ¿estás listo para escuchar la voz de Dios después del silencio y obedecerle? Porque muchas de las veces nosotros vamos a experimentar silencios, familia, donde tú estás esperando una respuesta de Dios y tal vez Dios no te conteste al día siguiente, tal vez no te conteste en 3 días, o tal vez dure un año para contestarte. Pero ¿qué vamos a hacer a través de ese silencio? ¿Nos vamos a desesperar? ¿Nos vamos a desanimar y no buscarlo? ¿Qué es lo que Víctor va a hacer durante ese silencio? ¿Voy a estar preparado para que cuando Él me quiera hablar, mi corazón esté listo para escuchar sus indicaciones que tenga para mí? Víctor, ¿cómo vas a recibir esas instrucciones? Víctor, ¿estoy listo para recibir las instrucciones de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial? Víctor, ¿estoy listo para ser exhortado con amor de parte de mi Padre Celestial?
Y eso me hizo entender de que yo ocupo tener un corazón humilde, familia, y arrepentido y quebrantado, para que cuando después de ese silencio yo pueda escuchar la voz de Dios. Mira lo que dice el salmista en Salmo capítulo 51, versículo 17, dice el salmista: el sacrificio que si deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Y mira lo que dice Jesús en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículo 3, dice: Dios bendice a los que son pobres en el espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Familia, que tengamos un espíritu que queramos escuchar a Dios, que tengamos un espíritu de humildad para escuchar a Dios. Y en medio del silencio, familia, nosotros ocupamos más y más y más de Jesús, familia. ¿Por qué? Porque Jesús solamente va a ser el que nos va a dar ese espíritu de humildad. Él solamente nos va a quebrantar todas esas cosas que nosotros tenemos en nuestro corazón, sea orgullo, sea heridas, todas las cosas que nos impidan de tener una relación personal con Jesús. Jesús solamente Él va a ser el que te va a romper todas esas. ¿Por qué? Porque Él vino para los enfermos. Él vino por todos nosotros. Y yo soy el primero, pastor. Yo soy el más enfermo de todos que ustedes. ¿Sí? Pero por eso se llama gracia. Gracia, familia. Tener un corazón, familia, humilde y arrepentido y quebrantado. Yo me miro así como los pastores, que ellos ocupaban escuchar a ese Salvador. Sus vidas tal vez estaban en un cerro solos, pero dentro de ellos ocupaban un Salvador. Ellos ocuparan que viniera ese Mesías para que los sanara de todas sus enfermedades. Y yo quiero decir: Señor, yo quiero tener ese corazón para que cada día tú me quebrantes, cada día mi corazón quiera más y más de ti. Porque honestamente, familia, mi carne me dice: no, aléjate de Jesús. Es una pelea continua, pero mi espíritu dice: no, tú necesitas más y más y más de Jesús. Familia, no te desanimes. Si tú estás pasando por un silencio en este momento, sea porque estás esperando una respuesta del Señor o porque no has pasado tiempo con Dios y ya no te acuerdas cómo es la voz de Dios, yo quiero que tomes este tiempo de que regreses a tener esa relación personal con Jesús. No te esperes más tiempo, familia. Voy a ser más personal. Hace un año estaba regresando de Pepsi y yo le estaba diciendo a Jesús: yo quiero aprender a escuchar tu voz. ¿Y sabes qué es lo que me dijo Dios? ¿Cómo quieres escuchar mi voz si no sabes quién es tu pastor? Y yo me quedé, wow. Entonces, todo este tiempo no he estado teniendo esa relación donde yo pueda distinguir la voz de Dios. Y es donde me puse las pilas, pastor, y traté de tener otra vez esa relación personal con Jesús. ¿Por qué? Familia, es tan hermoso cuando escuchamos su voz. Sea a través de la palabra, sea a través de los mensajes, es tan hermoso. Y cuando hay un silencio, extrañamos eso. No dejes que te enfríes. No te enfríes, familia. No te enfríes, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Y Jesús quiere que estemos fuertes en Él para que pase lo que pase, estemos bien cimentados en la roca que es Jesús. Ahora yo te digo, ¿tú estás preparado para escuchar la voz de Dios en el silencio donde tú estás pasando ahorita? ¿Estamos preparados? ¿Vamos a dejar que nuestro corazón sea el que nos diga, escucha la voz de Dios? ¿O vamos a dejar que nuestro orgullo diga, no escuche la voz de Dios? Tú no ocupas de Dios. Seguimos, familia. Versículo 18. Todos los que estaban escuchando quedaron asombrados de lo que decían los pastores. Versículo 19. Pero María guardaba todo esto en su corazón y meditaba acerca de ellos. Imagínense a María. ¿Qué es lo que le había dicho el ángel en un capítulo anterior? Ahora que vinieran estos pastores totalmente desconocidos
hacia María, que le dijeran lo mismo que el ángel le había dicho. Qué interesante cómo Dios actúa de diferentes maneras, cómo Dios usa a diferentes personas para hablarte a tu vida y confirmar lo que Dios te estaba diciendo, o en este caso le estaba diciendo a María. Familia, siempre Dios cuando te habla, Dios te va a confirmar a través de la palabra, que es lo más importante, pero también va a utilizar a diferentes personas alrededor de nuestras vidas para confirmar lo que Dios te estaba diciendo. Amén. Versículo 19 dice, pero María guardaba todo esto en su corazón y meditaba acerca de ello. 20, al volver los pastores iban alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, pues todo había sucedido tal y como se les había dicho. Para terminar, familia, el nacimiento de Jesús nos deja ver que la palabra de Dios es perfecta, eterna y confiable. El nacimiento de Jesús no fue casualidad. Todo sucedió de acuerdo con el plan de Dios. Lo que Dios prometió, lo cumplió en Cristo. Jesús no ocupaba de una cuna de oro porque vino a enseñarnos humildad y obediencia. Así como los pastores escucharon y obedecieron la voz de Dios, que nosotros también, familia, tengamos un corazón humilde y dispuestos, listos para escuchar su voz y vivir conforme a su voluntad. Que estemos listos, familia. Y por último, de la misma manera que los pastores regresaron gozosos, alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, porque todo había sucedido tal y como se les había dicho, que nosotros también podamos confiar en Dios en medio del silencio, porque su palabra siempre es fiel, eterna y perfecta. Familia, recuerden, la Navidad se trata de compartir las buenas nuevas. La Navidad se trata de traer esperanza a aquellos que no han escuchado de esta esperanza. Y lo más importante, la Navidad se trata de Jesús. Sí, familia, yo les quiero dar este ánimo. ¿Y por qué no nos ponemos de pie, por favor, para terminar orando? Y si tú ya tienes tiempo sin escuchar la voz de Dios, si has estado en un silencio unos días, unos meses, unos años, yo quisiera que en tu corazón ahorita en este momento que vamos a orar, tú le pidas al Señor, Señor, yo te quiero escuchar. Señor, enciende otra vez ese fuego en mí para yo buscarte con mucho anhelo. Que por medio del silencio yo pueda confiar más y más en ti y que en este silencio pueda buscar más y más de Jesús. Permíteme orar por ti, por favor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este hermoso tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos has dado el privilegio, Señor, de poder estar aquí como familia en Real Comunidad. Que tú nos permites, Señor, aprender de ti a través de tu palabra, Padre. Yo te pido, Señor, en este momento por cada persona, Señor, que ha estado pasando por silencio, que no ha escuchado tu voz, Señor, en días, meses, años, Señor. O los que estamos esperando una respuesta tuya, una confirmación tuya, Señor. Te pido, Señor, que en este momento, Padre, tú seas el que nos dé ese fuego, Señor. Que crezca en nuestros corazones poder venir y buscarte, Señor, y enamorarnos más y más de ti, Señor, a través de tu palabra. Danos ese entendimiento que nosotros ocupamos, Señor, espiritualmente, para poder venir y leer tu palabra y alimentarnos de ti, Señor. Te pido por cada persona, Señor, que está aquí, Señor, los que no pudieron venir. Señor, que tú seas el que nos esté transformando cada día, Señor, por medio de tu palabra. Que seas tú, Señor, animándonos, Señor, a ser pacientes durante este silencio y que podemos confiar en ti, porque tú desde el principio, desde antes que nos hubieras creado, Señor, tú nos amabas y tu palabra sigue siendo confiable, eterna y perfecta, Señor. Te doy muchas gracias en nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, familia.